Buenas noches. CCDE, su centro de capacitación por excelencia, con el interés de contribuir en el desarrollo y buen desempeño de las organizaciones y de la sociedad en general, lleva a ustedes la conferencia Los Derechos Humanos ante el COVID-19, con el conferencista el licenciado Juan Ramírez, consultor jurídico de derechos civiles. A continuación, iniciamos nuestra conferencia. Muy buenas noches, saludos a todos. Antes que nada, agradecer a este fino auditorio, los internautas que se encuentran conectados con nosotros, nos acompañan en este pequeño conversatorio, donde pretendemos establecer y llevar claridad a la población sobre qué es un estado de excepción y la legalidad y legitimidad de las medidas que están siendo tomadas durante el mismo. Este conversatorio lo vamos a abordar de la siguiente manera. Tenemos un público muy variado, donde hay varios abogados y hay otros que no son directamente de la ciencia del derecho. Entonces, los primeros minutos vamos a tratar de abordar algunos conceptos. Vamos a establecer qué es un derecho, eso es primordial. En qué se dividen los derechos civiles. Vamos a ver qué es un estado de excepción. Y de ahí vamos entonces a pasar a analizar algunas acciones, actitudes que se dan en lo fáctico. Para empezar a tratar y abordar el tema de lo que significa que haya una prevalencia de los derechos humanos ante un estado de excepción, es empezar por analizar y establecer qué significa que uno tenga un derecho y cuál es el alcance que las garantías que este derecho otorga. Vamos también a establecer qué diferencia hace en que yo tenga una pretensión de X a que yo tenga un derecho a X. Decir que se tiene un derecho equivale a decir que hay un problema público en que la pretensión que contiene ese derecho sea satisfecha. En términos más llanos, y por citar un ejemplo, si yo quiero un automóvil, pero no tengo el dinero para comprar ese automóvil, entonces no hay un problema público en que yo quede insatisfecho. Más si yo celebro un contrato y alguien se obliga a entregarme el automóvil y no lo entrega, yo puedo pedir al Estado que me respalde en reclamar ese derecho. Porque al celebrar un contrato, algo establecido en nuestro Código Civil en el artículo 1101 y siguientes, yo soy titular de un derecho. Y si yo soy titular de un derecho, existe un problema público en que la pretensión que contiene ese derecho sea satisfecha. Aquí establecemos la primera dimensión. Nos referimos a los derechos civiles. Los derechos civiles establecen igualdad ante la ley, igualdad formal ante un tribunal, lo que significa que todos podemos acudir al Estado a solicitar que solicitar que se nos ayude a reclamar y exigir la violación de un derecho. Esto es una pretensión que vale para todos, sin importar la raza, el credo y demás. Esta es la primera dimensión de los derechos. Pero siguió transcurriendo el tiempo. Llegó un hombre llamado Abraham Lincoln, quien a través de una guerra de secesión, 1961 y siguiente, produjo un hecho que revolucionó la humanidad en el sentido completo
y en lo particular el mundo del derecho. Esto fue la abolición de la esclavitud. Ya en época tan temprana como 1869, los esclavos tuvieron derecho al voto. Esta dimensión de los que llamamos derechos políticos es una ampliación de los derechos civiles. Decía que hay una primera dimensión, los derechos civiles. Estos incluyen igualdad ante la ley e igualdad ante el tribunal. Entonces, esta primera dimensión tuvo una primera ampliación. Los juristas hicieron el siguiente razonamiento. Si los individuos en su interacción dentro de la sociedad civil tienen igualdad de derecho para ir ante un tribunal y una igualdad de derecho ante la ley, entonces, ¿por qué no pueden también participar en los procesos mismos de la formación y promulgación de la ley, en la formación de la voluntad política? Entonces, a partir de ese momento, se incluye los que llamamos derechos sociales. Hay algunos doctrinarios, algunos autores que se inclinan en decir que son dos categorías diferentes, los derechos civiles y los derechos políticos. Yo me circunscribo en la tesis de Dietrich Marchand de la Universidad de Oxford, donde dice que es una sola dimensión, la dimensión de los derechos civiles, y que ha tenido dos ampliaciones, de las cuales la primera es la que estamos hablando en estos momentos, de los derechos políticos. A partir de la primera ampliación, la de los derechos políticos, todos los ciudadanos podían elegir y ser elegidos. Todos podían pasar a conformar los órganos administrativos del Estado, ya sean legislativos o ejecutivos, de manera propia y personal o a través de la representación. En 1958 se introduce lo que llamamos la cédula única. Hasta el 1958, los candidatos podían imprimir de manera directa el voto. Eso, en los hechos, permitía un amplio margen de facticidad. Aquellas personas que tenían un mayor poder político y económico podían de una manera más concisa y precisa comprar el voto. ¿Por qué? Porque ellos mismos eran los que imprimían el voto que la persona le otorgaba y podía tener la certeza de que realmente había sido para ellos. A partir de este hito de la cédula única, ya es el órgano electoral el que está encargado de emitir los votos. Así había un mayor control donde el Estado era el que determinaba el conteo de los mismos y quién había sido el ganador. Esta dimensión de los derechos civiles, la primera, y su ampliación, los políticos, es un intento, como podemos ver en los hechos, no demasiado exitoso, en excluir en algún sentido la dimensión de la facticidad. El prohibir que los que son más poderosos puedan salirse con la suya. En el ejemplo de si yo tenía la pretensión de comprar un automóvil y que al tener el derecho por haber celebrado un contrato podía exigir la entrega del automóvil por la ley, si yo no gozara de los derechos civiles, es muy posible que si el vendedor es más poderoso que yo, se saliera con la suya. Pero decir que yo tengo un derecho y decir que la pretensión que contiene ese derecho contiene un problema público que contrae la necesidad de que sea satisfecha, trata de reducir un poco los márgenes de una y otra persona. Ya ustedes saben a lo que nos referimos. Uno es más rico que otro, otros heredan diferente y diferentes motivos, a veces hasta porque sí.
y vienen los derechos a restaurar ese orden de cosas. Establecido lo que son los derechos civiles y los derechos políticos, vamos a ir a una tercera dimensión. Esa tercera ampliación es lo que nosotros tenemos a bien llamar los derechos sociales. Los derechos sociales ya no son un enunciado puramente fáctico, sino que son libertades y garantías individuales sine qua non y ega omnes a todo individuo y toda persona desde su nacimiento, donde no es válido que alguien tenga el goce de los derechos sociales diferentes al goce que tengan otros, porque aquí no estamos hablando de un estatus meramente, estamos hablando de una igualdad real, de una igualdad de índole material. Hago este señalamiento y este pequeño introito, un tanto técnico, para que podamos entender que si bien es cierto que hay algunos derechos que son más susceptibles a su violación, hay otros derechos que constituye un poder inalienable que el Estado está en la obligación suprema de conservar. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de una titularidad meramente formal. Estamos hablando de que gozamos de derecho material. ¿A qué hablamos en este sentido? Hablamos del derecho a la vida, que no puede ser arrebatado bajo ningún tipo de escenario o consecuencias. El derecho a la seguridad, a la integridad personal, al honor, entre otros. Los años siguieron pasando. En el 1866 se firmó, en el 1966, el Pacto Internacional de los Derechos del Hombre. Fueron ratificados en 1976 y posteriormente entraron en vigencia para algunas naciones como la nuestra, que firmamos tarde, en el 2012. También tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta, que celebró en Costa Rica, y por eso también se le conoce como la Declaración de San José, se celebró en 1966 y fue ratificada en el 1978. Luego de celebrado y firmar estas dos convenciones internacionales de los derechos humanos, fueron incluidos dentro de nuestra Constitución. Los artículos 37 y siguientes, 37, 38 y 39, versan sobre el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad, que son dentro de los derechos civiles que habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver qué es un estado de excepción. Antes de entrar en lleno a establecer qué es un estado de excepción, entiendo que debemos una breve explicación sobre algunos términos que pueden ser extraños para algunos de nuestros interlocutores. Por ejemplo, el término estado. ¿Qué es un estado? El estado es una comunidad social con una conformación política y órganos y territorio común que abarcan un territorio y una colectividad determinada. ¿Qué entendemos por excepción? Excepción es una palabra que etimológicamente deriva del latín. En latín es exception. Está dividida en el prefijo ex, que significa fuera, y el prefijo action, que significa acción. Excepción viene siendo fuera de la acción. Los jurisconsultos romanos ya establecieron en la norma procesal lo que llamamos derecho de las excepciones, que son aquellas acciones procesales que por contener algún fallo pueden ser dejadas afuera. Nuestra ley 834-78 establece en sus artículos del 1 al 7 cuáles son las excepciones.
¿Qué es un Estado de Derecho? Es un Estado donde las garantías constitucionales, la convivencia pacífica de los ciudadanos está garantizada por la ley. ¿Qué es un estado de excepción? Ya vimos que excepción es fuera de la acción. Entonces el estado de excepción viene siendo fuera de la ley. Es un estado, una situación extraordinaria donde muchas de las instituciones y garantías que tiene y goza el individuo de manera normal quedan excluidas. Nuestra Constitución, en su artículo 262, establece precisamente lo que nosotros acabamos de decir, que es una situación extraordinaria donde las atribuciones que tiene el Ejecutivo de manera normal y corriente no bastan y es necesario hacer un stop de los derechos y darle algunas atribuciones extraordinarias. Eso no viene de la antigüedad. En la antigüedad, imperios como el persa, que conquistó Darío y Artajerjes, se ufanaban de decir que en su imperio nunca se ponía el sol, porque abarcaba ambos hemisferios del mundo, imagínense ustedes. Y ejercían ese poder a través de gobernadores regionales y de satrapías. En el Imperio Romano había una figura, una magistratura que se le llamaba la tiranía. Hay un señor que se llamaba Camilo, la ejerció 5 veces, donde cuando los romanos vivían en guerra continua, porque era un imperio que se basaba en la extensión territorial y en la conquista. A veces eran atacadas la ciudad de Roma de manera inmediata y era necesario tomar medidas urgentes que se salían del control corriente. Entonces, ¿qué se hacía en ese? Ya no gobernaba el emperador, sino que gobernaba el tirano y podía tomar medidas inmediatas. Desde que esa amenaza cedía, el tirano volvía nuevamente a un segundo plano y el emperador tomaba el control a través del Senado. Esto lo traigo, este recuento histórico, porque desde la antigüedad los periodos de excepción, los periodos en los que hemos estado fuera de la ley, son periodos marcados por una represión, una opresión y un tinte un tanto tiránico. En la República Dominicana tenemos, según nuestra Constitución, 3 tipos de estados de excepción. Tenemos el estado de defensa, que se encuentra regulado por el artículo 263. No me voy a extender mucho, no es necesario. Solamente les voy a decir que en caso de una incursión armada de un ejército extranjero, el presidente puede, en caso de que esté disponible, ir al Congreso y solicitar poderes especiales, y si no, ejercerlos y validarlo posteriormente. Porque nos encontramos ante un estado de amenaza para la seguridad nacional que necesita que el Ejecutivo, el mandatario, tenga poderes extraordinarios. He establecido otra figura, mandatario. ¿Qué significa la palabra mandatario? El artículo 2 de nuestra Constitución establece que la soberanía nacional reside y recae en el pueblo. Y que éste, por mandato, puede hacerse representar en la soberanía en otras personas. El Poder Ejecutivo, a través de la presidencia, ejerce sus funciones por un mandato que le otorga el soberano. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Para un mayor empoderamiento social, tenemos que ser bien conscientes de qué significa esto que acabo de decir. Es el soberano, el pueblo, el que a través de un mandato confiere al mandatario una acción, una diligencia, una misión determinada.
Siguiendo con los estados de excepción, tenemos aquel estado que se refiere el artículo 264 de nuestra Constitución. Este habla del estado de conmoción interior. Tampoco voy a abundar sobre este porque no es el caso que más nos compete en la noche de hoy, pero los estados de conmoción son aquellos que se dan dentro del territorio de la nación y que pudiese ser en su totalidad o parcialmente, y es una situación dada por sus ciudadanos. Podemos ver, por ejemplo, el caso de una huelga focalizada que amenace no solo la tranquilidad de ese lugar, sino de extenderse. Entonces el gobierno puede decretar un estado de excepción a través de los órganos y las formas que hemos establecido con anterioridad y entonces poder atender esa situación. Ahora vamos a ver el tercer estado de excepción, que es el que nos toca esta noche. Es el estado de emergencia. ¿Qué abarca el estado de emergencia? ¿Cuál es el alcance y la dimensión de las prerrogativas que este estado da? La Constitución Dominicana, en su artículo 265, no es muy clara al enunciar primero qué es un estado de emergencia. Se limita a decir que es un estado donde no concurren los dos anteriores, es decir, el de defensa y el de conmoción interior. Cierra el paréntesis. Luego, más adelante, en su artículo 266, establece algunas normas que rigen al estado de emergencia. Nosotros pudimos ver el uso y el mecanismo procesal por el que se da esta figura jurídica. Pudimos ver en un discurso ante la nación a el representante del Ejecutivo decir que iba a acudir al Congreso a hacer esa solicitud. Luego de hecha la solicitud ante el Congreso, este emite una resolución. En nuestro caso, la primera fue la 62-05. Y con esta resolución autoriza al Ejecutivo a erogar un decreto donde decrete, valga la redundancia, el estado de emergencia y el estado de excepción en sentido general. Así vimos cómo, mediante el decreto 340-12, el Ejecutivo erogó y decretó un estado de emergencia donde quedaban suspendidos, como lo establece el artículo 266, muchos de nuestros derechos civiles de tercera y segunda generación, como lo son la libertad de asociación, la libertad de circulación, la libertad e inviolabilidad del domicilio, entre otros. Luego de esta situación, que son totalmente de derecho, empezamos a tener acciones de hecho. Pude analizar un video que se transmitió en un programa de difusión nacional, donde unos agentes militares veían a un joven que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de la delimitación geográfica de su domicilio, le tocaron la puerta, lo obligaron a salir, entró un contingente, digamos, militar, porque estaba compuesto por una brigada mixta, agentes de la Policía Nacional y guardias de las Fuerzas Armadas. A este muchacho le dieron
golpes, se le maltrató y luego se le llevó y se le puso bajo arresto. En diferentes análisis que he visto, y de ahí me nació la intención de hacer este conversatorio donde podamos arrojar un poco de luz sobre esto, donde se analizaba incluso si el joven había golpeado primero y que en virtud de que éste había agredido a la autoridad tenía el derecho de actuar como lo hizo. Tengo para decirles, haciendo un análisis del contexto general, que las acciones de las Fuerzas Armadas, los agentes de la Policía Nacional, están reglamentadas por un protocolo y también por diferentes principios. Uno de los principios fundamentales en una acción de esta naturaleza es el principio de la proporcionalidad. El agente, para llevar a la víctima a la obediencia, puede hacer un uso de la fuerza razonable y directamente proporcional a el nivel de resistencia que ésta pueda ofrecer. Ahora, yo le pregunto a todos ustedes que nos ven de manera gentil desde sus casas, si una persona enfrentada, desalmado y en un estado de embriaguez, puede representar una amenaza para un contingente de 20 policías armados hasta los dientes. Me parece que era posible reducirlo a la obediencia sin tener que hacer un uso desmedido, abusivo de la fuerza. Ese es mi parecer al respecto en este sentido. Ahora vamos a analizar otras acciones que se están dando en este mismo contexto. A este señor no se limitaron a golpearlo. Recogieron las sillas y se las llevaron. Uno de los derechos más sagrados que tiene el individuo, el derecho a la propiedad. A la propiedad mueble, que son efectos como la silla, un televisor, y también el derecho a la propiedad inmueble, que ya abarca casas, fincas y otro tipo de bienes. Se le llevaron totalmente las sillas. He sabido también de algunas otras conductas. Había una persona que vive en Villa Altagracia, iba a las 5:40 llegando al peaje y fue detenido y solamente se le dijo que se devolviera. Él dijo que se devolviera ¿hacia dónde? Sí, realmente él vivía en Villa Altagracia y iba para su casa. Tuvo que darse un sinnúmero de situaciones donde él pudo hablar con el encargado de la brigada, explicarle y así lo dejaron pasar. Todas estas son situaciones que se dan porque no hay protocolos claros a seguir sobre qué está permitido y qué no está permitido en este estado. El estado de emergencia que se encuentra regulado dentro de nuestra Constitución, como ya ha sido dicho, en los artículos 266, tiene una ley especial que regula los estados de excepción. Esta ley es la 21-18, quien en su artículo número 10 establece, parece un calco de lo de la Constitución, porque dice que el estado de emergencia es exactamente aquel que no es ni el de defensa ni el de conmoción interna. Pero, muy interesante, tiene un párrafo, este mismo articulado, el artículo 10, que establece que en caso de una enfermedad infecciosa que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos, pueden decretarse estas medidas. En su artículo 32 está destinado a las sanciones y establece que las violaciones al estado de excepción son aquellas que están impuestas por la ley. Como sabemos, los estados de excepción
que se encuentran en esta ley especial, la 2118, y en nuestra Constitución, no se encuentra contemplado en nuestro Código Penal, y al no ser contemplado en nuestro Código Penal, no hay ninguna ley de la República Dominicana que prescriba una sanción a las acciones que se cometan durante el mismo. ¿Qué quiero explicar en este sentido? No estoy llamando a una violación alegre a las reglas del estado de emergencia y mucho menos a la del toque de queda. Al contrario, nosotros somos partidarios de hacer un llamado a la responsabilidad ciudadana, a asumir con gallardía, con criterio, nosotros y todos aquellos que se encuentren bajo nuestra dependencia y observemos las reglas del estado de excepción. No obstante, a lo dicho con anterioridad, esto no me exime de una responsabilidad que yo tengo jurídica, y es un llamado que hago a todos los colegas y abogados para la defensión de estas personas que puedan encontrarse detenidas, retenidas por pasar el estado de queda, donde nosotros es una labor social que deberíamos hacerla hasta pro bono, de manera gratuita. He visto 3 casos específicos durante este periodo de lo que es sanción al estado del toque de queda. En los 3 casos que he visto, han hecho mención del mencionado artículo 10 de la ley 2118 sobre las sanciones, y han dado un brinco y han traído por los pelos un texto que en nuestra legislación cayó en desuso hace muchos años. El texto que me refiero está ya inscrito en lo que es el Código Penal, en los artículos del 471 al 475, cuyo título de la sección dice de las sanciones y las multas. Y empieza con el 471 estableciendo algunas sanciones de $1, es un código un tanto vetusto, y el 475, multas que van hasta los $100. Todas estas acciones, aparte de usar una ley en desuso, de usar una norma que no tiene ningún tipo de relación con la norma sancionadora, son medidas que han sido aplicadas por los ministerios públicos. Ustedes saben que una sanción necesita un tribunal jurisdiccional y un juez competente que le imponga. Nos hemos saltado todas esas reglas y bajo estas pretensiones se ha violado el derecho de la persona, donde conozco casos que por escuchar música altisonante, la verdad que hay que decirla, y luego del toque de queda, ese individuo se ganó de manera graciosa 2 días de reclusión y trabajo forzoso. Lo pusieron a barrer las calles. Los trabajos forzosos en nuestra legislación son una cosa de la tiranía, del periodo de tiranía de Trujillo. Hace muchos años que cayeron en desuso, y donde nuestro código contemplaba la posibilidad de la imposición de trabajo forzoso, hizo un apartado y una reforma, y dice nuestro mismo código, donde decía trabajo forzoso, que se lea reclusión menor y reclusión mayor. Los sagaces jurisconsultos franceses han establecido lo que es una norma en blanco, como ellos lo han llamado. Es una norma que no precisa de manera específica cuál es el tipo de sanción y cuál es el tipo de acción que es meramente sancionable. La ley, como hemos dicho, dice que hay una violación a todo aquel que desacate el mandato de la autoridad durante un estado de emergencia, pero no dice cuáles son esas normas. Y el derecho penal
y muy precisamente la corriente del derecho penal liberal, que establece nula pena sin ley previa. Esto quiere decir que no hay pena y no hay crimen sin que haya una ley que de manera específica establezca cuál es la acción típica, recurrente, específica que debe cometer un actor para que sea punible y pasible de alguna medida de coerción, algo que no se da en este caso. En este sentido, y ya llegando a la conclusión, quiero decir que las medidas que están siendo tomadas en el estado de emergencia, donde se están grabando videos, se están exponiendo a la palestra pública, violando el derecho al honor, a la integridad, también se viola toda presunción de inocencia, porque pudo haberse dado el caso que muchos de estos individuos salieran o por una emergencia médica, porque si estás en tu casa, aunque sea posterior al toque de queda, si no puedes respirar, lo más evidente es que te dirijas a un centro donde puedas obtener el auxilio médico correspondiente. Al detenérsete, no preguntársete, queda vulnerada estos derechos. Otra cosa, hay un principio que es el principio de la legalidad y la razonabilidad. ¿Qué pretende nuestras autoridades? Parar el contagio. Y eso es muy válido, muy legítimo y quizás incluso muy oportuno. Pero ¿qué pasa? Si detenemos a 100 personas y las llevamos a estos centros, tenemos dos riesgos. Primero, una responsabilidad con el detenido, porque los estamos exponiendo al contagio, y luego, si lo detuvimos porque es un sospechoso de ser un agente de contagio para otras personas, disculpen, inferimos que puede resultar un agente de contagio para otras personas, entonces, al tenerlo en nuestras prisiones, ustedes saben que son centros de hacinamiento, todos agrupados, estamos teniendo un efecto multiplicador en aquello que queríamos evitar, y no lo veo absolutamente nada razonable. En la República Dominicana, lamentablemente, tenemos 6 centros de reclusión, incluyendo La Victoria, uno de los más grandes, donde ya ha llegado el COVID-19. ¿Y cómo llegó? A través de este tipo de acciones que yo reputo de irresponsable de parte de nuestras autoridades, inconscientes, y falta de estos principios básicos de racionalidad. En este sentido, creo que debemos actuar de una manera más empática y más colaborativa. Hacer un llamado a que tengamos conciencia de que nos encontramos ante un gran reto. Y ese reto ante el que nos encontramos no nos los impone el virus. No, nos los imponen dos cosas primordiales: el autoritarismo y el miedo. El miedo se ha convertido en una pandemia, donde nosotros hemos sido agentes catalizadores de noticias falsas a través de nuestras redes sociales, donde difundimos una información sin percatarnos sobre la factibilidad y fiabilidad de la misma. Este es un llamado de una actuación responsable también en esa índole, y de que estemos más vigilantes de las actuaciones de nuestro Ejecutivo para que todo sea llevado en cuanto al orden y la Constitución. Muchos abogados con los que he conversado sobre estas inquietudes y estos temas dicen que todo aquel agente, toda autoridad pública, todo servidor público que actúe bajo el contexto y las atribuciones que otorgan la excepción de los artículos 266 no son luego responsables de sus actuaciones. Y yo le digo que el mismo artículo 266, en su numeral 4, establece varias cosas. Número 1, si bien es cierto que el presidente no tiene que
llevar las normas de contrataciones regulares. Recuerden que nuestro Congreso cuenta de 2 cámaras permanentes y el estado de excepción dice que el Ejecutivo debe rendir cuentas a estas cámaras. En cuanto a las actuaciones policiales, dice que todo representante de la autoridad pública, luego del estado de excepción, va a tener que tener sus acciones un filtro. Y este filtro es el control constitucional de los hechos que hayan podido haber violado. Y por otro lado, otro texto constitucional, el artículo 148, establece la responsabilidad de todo representante, de todo servidor público, de toda autoridad ante los ciudadanos de manera jurídica, la institución individual, ellos mismos, de todas las violaciones y excesos en los que haya podido incurrir. Esto es cuanto lo que quería decirle a la situación que nos afecta. Me pueden seguir a través de mis redes empresariales, usmegaservice.com.do y personales, con Gabriel Ramírez Perdomo. Muchas gracias y buenas noches. Ahora vamos a abrir el espacio de las preguntas. Luego de esta interesante conferencia, damos paso a nuestros participantes para que puedan realizar sus preguntas y aclarar cualquier inquietud. Muy buenas noches nuevamente. Mi nombre es Carlos Peralta. Soy el moderador de esta maravillosa conferencia que acaba de dar mi hermano Juan Gabriel. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Simplemente levantan la manito para pedir la palabra. Inmediatamente yo le doy paso. Por favor. Mientras tanto, Juan, a lo que va a levantar una pregunta. Sí, el doctor Gustavo Ortiz no tiene una pregunta. Ok, señor Gustavo Ortiz. Doctor, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos y mi reconocimiento para el esfuerzo que realizan a los fines de arrojar un poco de luz y llevar un poquito más de claridad a la situación que vivimos en la actualidad y que no por ser nueva merece menos atención por parte nuestra, porque todo lo que de aquí surja y nazca en aras de explicar los fenómenos que se dan con relación al ejercicio de los derechos civiles, pues lógicamente no es despreciable en el entendido de que puede fortalecer la maltrecha institucionalidad que existe en nuestros estamentos. Mi pregunta es puntual y va dirigida en la atención de poder sacar en limpio de la conferencia que dicta el hermano Juan Gabriel, de si las medidas que se están aplicando a los fines de lograr el cumplimiento que persigue el toque de queda, que es el del distanciamiento social y la reducción de esa curva o aplanación de esa curva pandémica, si las medidas que se están tomando están siendo tomadas dentro del marco de la ley que dimana del estado de excepción o no, si son arbitrarias y por vía de consecuencias ilegales. Este es mi pregunta. Muchas gracias, doctor. Fíjese, realmente en este sentido, en términos generales, los penalistas se dividen en 2 facciones. Hay algunos que establecen que al artículo 266 en sus numerales suspende y restringe los derechos de domicilio, libertad y debido proceso. Estas acciones son oficiales. Hay otra línea dentro de la que yo me inscribo, y lo digo con plena seguridad, de que son totalmente ilegales. Porque es que los estadistas, tanto los franceses como los españoles, quienes ya tienen mucha jurisprudencia en esa dirección, dicen que no puede haber sanción sin una ley previa. Establecen que este tipo de ley que no contienen un articulado sancionatorio, que no contienen definida cuál es la conducta que se debe perseguir, entonces la definen como norma en blanco, y toda sanción con una norma en blanco como aval es totalmente ilegal. Muy bien, gracias, doctor. Dice aquí nuestro amigo Juan Alejo, entonces, al parecer, el ciudadano solo tiene derechos y no tiene deberes, porque solo se había
porque solo se habla de la violación de los derechos, pero nada del cumplimiento de sus deberes. Dice nuestro amigo Juan. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para tener la prerrogativa y tener la garantía que los derechos dan, esto presupone de una manera correlativa los deberes. Los deberes impuestos deben ser aquellos preestablecidos. No podemos ser juzgados por una conducta que la ley no sanciona. Realmente, vuelvo y le digo, y comprendo la inquietud social que mueve esa pregunta, y quiero unirme al señor Alejo en este sentido, donde no quiero que se malinterprete y no quiero que se crea que esto es un llamado a violar el toque de queda, porque precisamente en momentos como los que enfrenta la nación, necesitamos la racionalidad y la consecuencia de los ciudadanos para que la pandemia no se desborde y no se nos salga de las manos. Estamos hablando sobre aquellos casos en los que ya se ha tomado medida y lamentablemente muchas de las medidas han sido desnaturalizadas y no tienen un asidero. Muy bien, entonces dice aquí Eric Santiago, ¿qué usted piensa de los 245 casos que hay reportado en La Victoria? 245 casos de contagio o qué? No entendí. De contagio, reportados solo en La Victoria. Bueno, de estos 245 casos, hasta el miércoles había 32 muertos. Supe que había 32 muertos. Y ahí hay una responsabilidad para con estos ciudadanos, porque hay un derecho muy vital que debe serle garantizado a toda persona, es el derecho a la vida. He visto algunos sitios donde han aplicado las medidas de detención como un poquito más de racionalidad, donde simplemente se ha dejado a la persona aislada, distanciamiento social en el mismo destacamento, y a las 6 de la mañana se le deja seguir en curso. A mí me hubiese gustado que nuestras autoridades hubieran tenido, por ejemplo, como hacen en materia de tránsito y de manera todo el tiempo, 24 horas, un staff de profesionales que le dicten una conferencia, que las personas con el debido distanciamiento social reciban, porque se trata de ignorancia y la ignorancia se combate con conocimiento, que los podamos ilustrar para un mejor manejo futuro de las medidas tomadas y puestos en libertad de manera inmediata. No sé si el doctor Santiago pudo haber quedado satisfecho con la pregunta, con la respuesta. Señores, como nosotros hemos visto esta noche, decir que existe un derecho es decir que existe una pretensión que contiene un problema público en que sea satisfecha. Los derechos sociales, los derechos fundamentales, los derechos a la vida, los derechos a la integridad personal, los derechos del honor, del pudor, no son un enunciado puramente formal. Son garantías y libertades que tienen una dimensión mucho más amplia, material. Y por eso nosotros que somos los soberanos hemos empoderado, hemos transferido dicha soberanía a un ejecutivo para que haga prevalecer entre todo el territorio nacional y a todas nuestras autoridades de los derechos que nosotros gozamos y de las garantías. Doctor Ramírez, aquí hay una pregunta por el chat. Dice Lesaida Urbina, excelente su exposición. Más que deberes y derechos, se debe tener conciencia cada uno de estar consciente de que este virus mata. No solo para la persona que se contagia, sino para la colectividad. Hay que estar creando campañas de aislamiento. Dice también, diga, sí, continúe. No, siga, continúa. Dice Aneuris, ¿cuál es el parámetro legal utilizado para la imposición de una sanción con el caso de la multa por violación al toque de queda? Sí, muchas gracias. Los distinguidos colegas, primero agradecer que estén esta noche con nosotros, como se han dado cita a todos y más las preguntas. Con la doctora Lesaida, nuestra hermana, me parece que más es
que una pregunta es una acotación con la que yo me encuentro totalmente de acuerdo. Debemos concientizar en que estamos ante un caso excepcional, estamos a nivel mundial con una pandemia que ya ha suscitado cientos de miles de muertes y precisamente tanto la ciudadanía como las autoridades ¿Cuál? ¿Dónde dice? Lugo Santos. a través de un consenso debemos buscar Yo lo cuáles veo. son las medidas más sensatas para la preservación de la vida. Al colega y hermano Aneudi, que pregunta cuáles son los textos legales que están haciendo, primero le quiero acotar que nuestros tribunales están cerrados y se está conociendo tanto por esta misma vía de Zoom como en casos excepcionales algunos recursos de amparo y algunos recursos de habeas corpus. El doctor Gustavo Ortiz, quien nos engalana esta noche, conoció un habeas corpus el miércoles y el mismo que nos dirige la pregunta, el doctor Aneudi, tiene ya 3 recursos. En los casos que he visto, se está utilizando los artículos 471 para las multas al 475 de nuestro Código Penal, que establece multa 471, 472, 473, 474 y 475, que van desde 1 peso, 3 pesos, 25 a 50 pesos y 100 pesos. Con estos textos, de manera graciosa, los ministerios públicos los están amarrando al artículo 32 de la ley 2118 y están poniendo sanciones, están poniendo trabajos forzados, están poniendo multas hasta de 1,000 y 2,500 pesos, lo cual es totalmente legal. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Bianca Ben. Yo quiero saber, por ejemplo, cuáles serían las medidas a tomar en cuenta para un video que está circulando con relación a un hombre que va en un caballo, pero ya llega a su casa en horario del confinamiento. Gracias. Muchas gracias a ti, Bianca, por la pregunta. Realmente, en el día de hoy me llamaron para analizar ese mismo video. No he visto el video, voy primero a enunciar cómo me lo narraron y a partir de la narrativa que me hicieron, entonces voy a hablar de él por si o no entendí bien lo que me contaron o no corresponde totalmente a lo visto en el video. Me informaban que había un señor en un pueblo que iba pasando con un caballo por enfrente de una dotación policial. Que 2 personas que se encontraban afuera en una patrulla intentaron detenerlo y con esta particularidad que tienen las personas mayores del interior de nuestra ciudad, él se dio a la fuga en el caballo. Las personas le cayeron atrás, no recuerdo si me dijeron en un automóvil o a través de un motor. Cuando me dijeron la patrulla no me precisaron mucho. Pero la agilidad que tiene el caballo para doblar, torcer esquinas y demás, es superior a la que pueda tener cualquier maquinaria. Cuando ellos llegaron a la casa, ya el señor encontraba con el caballo amarrado y dentro de su domicilio. Desde la puerta, con todo cerrado, le decía a los agentes actuantes que por qué lo perseguían. Estos le dijeron que por violar el toque de queda. Él les decía que ya estaba en su casa y se fueron. Ahí volvemos a 2 puntos. Número 1, Bianca. La flagrancia. Hay una parte que establece el Código Penal de que es cuando agarras a un infractor o a un delincuente, según sea la tipificación de la acción que cometa, en franco delito. Lo detienes de una vez y puedes hacer algunas acciones contenidas en la teoría tripartita de las penas, que es una simple infracción de policía, una sanción mayor por un delito y si se trata de un crimen. En el caso de la especie, al él encontrarse en su casa, al no haber flagrancia, porque no la agarraron en la comisión del hecho, encuentro que si realmente se le dejó en su casa fue una medida muy sensata e inteligente. Él con el susto me parece que ya aprendió la lección para días posteriores. Y segundo, mal harían los agentes en sacar a ese señor de la tranquilidad de su hogar, de la seguridad que su domicilio ofrece, para llevarlo a un centro de hacinamiento, como son nuestras cárceles preventivas. Gabriel, dice el señor Julio Ortiz,
¿estaría usted de acuerdo en que se le dé libertad domiciliaria a los preventivos de las diferentes cárceles que tengan una edad avanzada? Gracias. Muy pertinente la pregunta, muy interesante del señor Julio. Hay un tema. Cuando se llega a una edad avanzada, ya eso es un atenuante, y dependiendo del tiempo que haya hecho en prisión y de la conducta que este señor haya exhibido, pueden imponérsele algunas otras medidas que están contenidas dentro de nuestro código y sustituirle esa medida original que fue de apremio corporal por cualquiera de las otras 6 medidas adicionales, porque son 7 en total, como una presentación periódica a firmar y otras medidas. Lamentablemente decíamos temprano que el desarrollo de los derechos civiles buscaba reducir la dimensión de lo fáctico y que este era un intento muy poco exitoso. ¿Por qué? Porque como les decía con anterioridad, ¿qué va a pasar si permitimos eso? Que aquellas personas que robaron un banco, que cometieron desfalcos millonarios, van a salir a través de este perdón del cambio de la medida. Pero aquel que se robó un gallo, vamos a entender que no califica para la misma y se dejará en prisión. Pero yo creo que podría ser una medida oportuna para prevenir el contagio, el ver a esas personas que, como dice el señor Julio Ortiz, son mayores de edad y darle la libertad. Yo lo contemplaría. Muy bien. Dice aquí por el chat, porque nos están escribiendo por el chat los participantes. Dice Ramón, ¿qué acciones se pueden realizar para recobrar esos valores que se pagan por una multa ilegal como la que están imponiendo? Hay un recurso de amparo que no solamente se interpone por medio de un abogado, sino que la persona puede ir de manera directa ante el juez y el juez, por lo que llamamos tutela judicial efectiva, se convierte en su propio abogado. Este es un proceso muy simple. Incluso no hay que redactar rimbombantes instancias ni demás. Puede ser en la misma secretaría del tribunal a mano alzada, decir el hecho que sucedió, el derecho que se le violó y el reclamo que hace. A mi parecer, por aplicación del artículo 148 de nuestra Constitución, en lo que respecta a las responsabilidades, toda vez que este juez vea la pena impuesta, vea la sanción y la punibilidad del hecho, si encuentra que no había un ilícito penal cometido, debe resarcírsele a esa persona con daños y perjuicios más allá de la cantidad causada. Muchas gracias, Ramón, por la pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para nuestro conferencista? Yo sé que aquí hay muchos abogados. Si tienen inquietudes, la pueden expresar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Julio Ortiz. Gabriel, excelente. De verdad que muy atinada todas esas informaciones. Excelente exposición. Equipo, muy buenas noches a todos. Sí, una aclaración. Me refería previamente a la pregunta que le hice vía chat. Si está usted de acuerdo al respecto de que las personas puedan ser liberadas domiciliarias y es con la finalidad de que ellos puedan no contagiarse en esas entidades carcelarias. Esa era mi pregunta previamente. Es con referencia a lo del COVID. Claro. Yo, antes que nada, te felicito por una preocupación tan humana. Mira, hay un morbo social. En la Independencia, en la carretera Sánchez ya, que es como se llama ese tramo, había una persona que se creía que se tenía COVID. Y eran los vecinos quienes llamaban constantemente a la unidad 911, y disculpa que me salga un poquito del hilo de la pregunta, vuelvo a ella, que llamaban a las autoridades, ¿para qué? Para que esa persona fuera arrestada. El 911 se presentó varias veces hasta que logró agarrarla y se la llevaron. Señores, estamos hablando de una presunción donde a la persona no se le había hecho prueba. De un rumor hubo una detención, porque aunque haya sido una unidad médica,
hay una retención de la persona que en contra de su voluntad fue sacada de su domicilio. Entonces, encontrarme con una pregunta tan humana, tan fuera de morbo, tan ilógica sobre todo, me conmueve. Y de verdad que me presento en la dirección y el entendimiento de que es una medida que debe ser contemplada por nuestros presos que se encuentran en estos centros de hacinamiento, como lo son nuestras cárceles, tienen un alto peligro de contagio. Ya el virus llegó a la cárcel y tú mencionas un renglón específico, que son los envejecientes, y como todos sabemos, los envejecientes ante el COVID-19 son de las partes más vulnerables. Así es. Muchas gracias, Julio. Una pregunta, maestro. Excelente, gracias a ustedes. Por favor, Buenas noches, una pregunta. Buenas noches. ¿Quién Sí. me habla? ¿Quién habla? Buenas noches. Alfredo de Rosario, de Higüey. Un placer, Alfredo. Oiga, de Higüey, allí mismo. El licenciado, allí mismo. Tiene la palabra. Y después tiene la palabra, Ahí después el mismo, licenciado. Nogales. Por donde sale el sol de América. Mira, al distinguido ponente, felicitarlo, porque el tema lo ha expuesto de una manera magistral. Y siguiendo la idea de que me antecedió la palabra, hemos hablado de variación de medidas y hemos hablado de variación de pena. Pero resulta y viene a ser que el juez de la ejecución de la pena no está habilitado. Entonces, esa variación de pena puede ser ilegal o puede ser por un juez que no es el de la jurisdicción de la pena. ¿Me entendió, doctor? Claro, licenciado. Muy puntual lo que usted señala. Es bueno que esto tenga su jurisdicción. Exactamente. Ahora, entonces, ahí vamos a hacer la si no está el curso para concluir, no tenemos habilitado el juez de la pena. Entonces, si el juez de la pena ya, esa persona tiene una pena ya está en la jurisdicción de ese juez. Entonces, tenemos que ver, hacer la determinación, hacer la división, dividir la variación de medida y la variación de la pena. Gracias, profesor. Licenciado, le agradezco yo a usted porque esto es lo enriquecedor de este tipo de conversatorio, porque no son conferencias, son conversaciones donde el granito que uno tiene para aportar lo lleva, pero es como la que se enriquece cuando rega el polen. Fíjate lo siguiente, nosotros estamos analizando lo que es el estado de excepción y etimológicamente y de manera muy puntual lo que significa la palabra excepción. Un estado de excepción es un estado fuera del derecho. En términos normales, como usted dice, el juez de la pena es aquel que tiene las prerrogativas de ley necesarias para la conmutación de la pena. Pero en este momento nos encontramos en un momento excepcional. Y en un momento excepcional, a mi humilde entender, un juez de amparo, un juez de garantías, un juez de garantías ¿de qué? Por un lado, de tutela judicial, de debido proceso, pero también de la vida. Y el distinguido señor Julio Ortiz nos expone un caso de vulnerabilidad que pudiese ser que si espera a que pase el estado de emergencia, ya alguno de estos envejecientes se nos haya ido. Soy del humilde criterio, respetando y estando de acuerdo con todo lo que usted ha señalado, que las penas para conmutarla debe ser ante su juez natural, el juez de la ejecución de la pena, pero a mi humilde entender y haciendo una interpretación mucho más laxa de nuestras leyes, el juez de amparo, el juez de los hechos, el juez de las garantías personales pudiese atender en un momento dado alguna de estas medidas. Gracias por la pregunta. Tiene la palabra el señor Nogales. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Excelente presentación, magistrado, la suya. Antes que nada, bueno, quería hacer una aclaración para pasar inmediatamente a la pregunta.
Se supone que el estado de emergencia y de cuarentena está vigente porque se busca aplanar la curva de contagio para evitar la saturación de los hospitales. Evidentemente, cuando usted aplana una curva, esta no desaparece, sino lo que hace es que se extiende. Entonces, en términos prácticos, se sabe que no se anda pretendiendo evitar el contagio, más bien que no haya un pico, porque se supone en términos científicos que el contagio le va a llegar a todo el mundo. Ahora, una vez dicho esto, se supone que va a llegar el fin de la cuarentena y el fin del estado de emergencia. Una vez acabado esto, se supone que tienen que haber controles posteriores para evitar el contagio, cosa que evidentemente se supone que no ha dado como excusa para el estado de emergencia. Controlar el contagio, más bien que controlar la curva, que son dos cosas distintas. Ahora, una vez acabado el estado de emergencia, la pregunta sería, Nogales, no se le escucha bien, Nogales. Gobierno con mecanismos legales para seguir sometiendo nada. Nogales, repita la pregunta, por favor, que no se escuchaba bien. Muchas gracias, Carlos. Nogales, repita la pregunta, ya al final, que no se escuchó bien. Ok, ahora me escuchan. Sí, sí. ¿Me escuchan ahora? Adelante, hermano, sí. Lo escucho, Nogales. Ok, bueno, no supe dónde me quedé entonces. Haga la pregunta. No, la pregunta completa. Haga la pregunta. Hoy la primera parte, la pregunta completa. La pregunta completa, bueno. Ok, entonces decía que si nosotros conociendo ya que el Estado tiene limitados sus poderes cuando acabe el estado de emergencia, el Estado cuenta con mecanismos legales para seguir sometiendo a la población a un cumplimiento de normas determinadas como la que tienen ahora para contener el contagio, o el Estado se va a ver en la obligación constante de extender el estado de emergencia hasta que acabe el contagio y la pandemia. ¿Cómo sería? Esa es mi pregunta. Muy buenas noches, Nogales. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Fíjate, la inquietud que expresas, voy a abrir el compás. Voy a empezar respondiendo a tu pregunta y luego voy a hacer algunas puntualizaciones al respecto. El artículo 18 de la ley, el artículo 21, disculpen, de la ley 21-18 establece lo siguiente. Dentro de una declaratoria de un estado de emergencia, ninguna de las prórrogas puede ser mayor al periodo otorgado de la manera principal. Nosotros vimos una solicitud del Ejecutivo al Congreso para que se le otorgaran los poderes extraordinarios que se necesitan para la declaratoria de un estado de emergencia. Mediante la resolución 62-20, el Congreso le dio las facultades a nuestro presidente para esa declaratoria. Mediante el decreto 134-20, se declaró un estado de emergencia y se estableció un periodo de 27 días para el mismo. Luego, ese estado no fue suficiente y se pidió una prórroga al Congreso nuevamente, quien autorizó. Ya con el decreto número 143-20, se le estableció al Ejecutivo un periodo mayor al próximo. Así que ya aquí había una primera violación de los derechos. Hay un distinguido colega, el doctor Jorge Mera, que hizo un llamado sobre esta situación irregular, e incluso el llamado del ilustre doctor Mera decía que debía enmendarse la solicitud para que el Congreso pudiese valorar una solicitud legal, y no se hizo. ¿Puede el Ejecutivo prolongar otros estados de
de prórroga, sí, pero observando que ninguno de los que solicite sea mayor que el anterior. Puede hacerlo de manera interminable y para siempre. Yo creo que en esto se va codo a codo con el ministro de Salud, con todo ese equipo, se va evaluando la situación y se va determinando si es necesaria o no. Es muy importante esta inquietud, es importante estar vigilante y es importante la observación de los derechos humanos. Quien nos pone una mascarilla también nos vacuna a nosotros y nuestros hijos sin permiso. Yo soy pro vacuna y si mañana supiera que hay una vacuna en contra del COVID-19, es muy posible que si fuera necesario, enajenaría todo mi patrimonio para la seguridad personal mía y la de toda mi familia. Pero también es bien cierto que hay personas que son refractarios a las vacunas, que no la quieren, y por el llamado de un interés común o por un miedo al contagio propio, no podemos obligar a esas personas a que se la pongan. No sé si pude abarcar con esta respuesta el curso de la pregunta que me hiciste. Muy bien, licenciado Ramírez. Vamos a responder 2 preguntas más. Yo sé que está interesante el tema. Bien, entonces, tenemos a Scarlett Lugo. Tiene la palabra, Scarlett. Scarlett, tiene la palabra. Scarlett. Scarlett está aquí. Un momentito. ¿Me escuchas? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, buenas Disculpen. noches. Muy buenas noches a todos los presentes, al expositor, felicitarlo por la manera vertical en que ha estado exponiendo. Y evidentemente sus conocimientos son vastos. Me inclino a preguntar sobre si además de los derechos fundamentales que han sido mencionados por el Ejecutivo, llámese asociación y llámese libertad de tránsito en determinado momento, existen otros derechos fundamentales que también se ven limitados por el estado de excepción en el que nos vemos envueltos. Gracias anticipadas. Le escuchamos. Muchas gracias por tu delicadeza y gentileza, Scarlett. Sí, la mención que hace el artículo 266 en cuanto a la limitación de los derechos es muy amplia. Dice, mira, hay un problema específico. Vamos a diseccionar las preguntas. Número 1. El estado de emergencia que contempla el artículo 265 y que se regula en el 266 se encuentra ligado. Toda la reglamentación, todo aquello que dice cómo se va a ejecutar es colectivo para el estado de emergencia, puramente dicho, y el estado de conmoción interna. Esto debe ser una observación para una modificación constitucional futura. ¿Qué trae esto? Lo que en lenguaje coloquial los dominicanos decimos arroz con mango. Hay medidas que se ven muy razonables para un estado de conmoción interna, como es la violación al domicilio, de que sin decir nada, sin alegar, se puede entrar a un domicilio, el traslado de una cárcel a otra sin mencionarle a los familiares y a aquel defensor técnico para que sepa dónde pueda postular, pero que la veo totalmente irracionales, primero en un estado de emergencia y segundo un estado de emergencia causado por enfermedad infecciosa. No veo qué provecho saca el Estado de violar, por ejemplo, las cartas, las correspondencias que están conculcadas a través de la mención que hace este artículo. ¿Qué provecho hay? Pero sin embargo, si fuera un estado de conmoción interna, se hacen un poquito más lógicas. Está ahí el estado, el domicilio, violación del debido proceso, la posibilidad de encarcelar por más de 48 horas sin presentar a un juez. Todo eso se encuentra dentro de las excepciones de manera principal que establece de manera constitucional el estado de emergencia. Como vimos, hay una ley ya que trata de regular, que es la 2118, todo lo que es el Estado y debe ser en su momento atacada
como una ley en blanco, como una ley sin objeto y una ley totalmente constitucional. Muchas gracias, Ricardo. Les damos las gracias al licenciado Juan Ramírez y a todos nuestros participantes. Pasen muy buenas noches.